Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlos en esta ocasión. Les quiero comentar, como ya les había informado anteriormente, que tuve algunos problemitas para la grabación. Si ustedes recordarán, el día miércoles hubo algunas pues intermitencias en la parte del internet y por eso les había comentado. Ay, perdón, creo que ya me ven mejor. Bien, les había comentado que estaba fallando mucho, ¿no? Ay, perdón. Inclusive ustedes se pudieron dar cuenta porque la sesión me estuvo sacando constantemente. Entonces, debido a eso, cuando ingresé, aparentemente estaba grabando, pero me di cuenta al final, cuando yo tenía que subir los videos a mi cuenta de YouTube, me aparecieron que no estaban. Solo la primera parte. La segunda parte sí, y es por eso que nada más voy a hacer esta grabación, retomando los puntos que tratamos en la primera parte de nuestro séptimo espacio abierto. Entonces, como ya les había comentado el día de ayer que tuvimos nuestro octavo espacio abierto, solamente es para que recuerden algunos puntos, algunos detalles que quedaron ahí y que eran importantes que les compartiera. Por tal motivo, estoy grabándoles esta sesión. Así que les voy a empezar a compartir mi pantalla. Espero que ya en un momentito más la puedan ver ustedes. Ok, me parece que ya la pueden ver. Perfecto, pues bien, como les comentaba, esta es la grabación del séptimo espacio abierto con su asesora virtual correspondiente a la semana 4 de nuestro cierre de módulo. Les recuerdo mi nombre, soy Wendy Lucía Rodríguez Álvarez, soy asesora virtual de esta generación 45 del grupo 029. Déjenme ver qué pasa. Listo. El propósito de esta sesión es resolver las dudas surgidas a partir de los contenidos o actividades del módulo, sobre todo para profundizar o atender aquellas inquietudes que aún pudieran tener y no se resolvieron dentro de las videosesiones semanales. Este es el punto más importante que yo creo que aquí deberían de concentrarse un poquito más para que pudieran darse cuenta que esto es lo que se espera que ustedes entreguen en esta ocasión, en este día, en esta semana. A más tardar el día domingo, que es nuestro cierre de módulo. Entonces, primero corresponde la entrega en tiempo y forma del proyecto integrador. Recuerden que ya no hay extensiones, entonces por tal motivo ya no van a poder subir actividades a destiempo, ya solamente estoy esperando que ustedes concluyan sus proyectos integradores y los suban dentro del límite, que es el día domingo a las 11:59 de la noche. Por tal motivo, les comparto, generalmente los días domingos suele saturarse mucho la plataforma, entonces los invito para que suban antes sus actividades, quizá el día domingo, pero en la mañana, que no pase más del tiempo, porque no somos la única generación que cierra módulo, ni tampoco somos el único módulo que cierra este día domingo, así que por eso los estoy invitando para que lo suban a tiempo, ya que en caso de que falle la plataforma, se sature, etcétera, y no lo puedan entregar, ya no se les puede dar una extensión. ¿Ok? Bien, darle respuesta a las encuestas de opinión, como les decía anteriormente, en nuestros espacios de la semana 3, deberían de contestar las encuestas de opinión para que puedan visualizar los contenidos de la semana 4. De esa manera van a poder trabajar en las actividades que están asignadas para cierre de módulo. De lo contrario, si ustedes no realizan estas encuestas de opinión, no van a poder visualizarlo, no van a poder realizar las actividades y mucho menos las entregas. Así que es importante porque en esta semana, que es nuestro cierre de módulo, que son todas estas de lunes a domingo, ustedes tienen que entregar las actividades y se les va a asignar el 43% por haberlo cumplido de acuerdo a lo establecido. También participar en el foro aprendiendo y en el foro integrador o el foro de integración. Como les decía, es muy importante el foro aprendiendo porque ya estamos compartiendo algunas estrategias. Ustedes ingresan, algunos de sus compañeros han compartido estrategias y compartido también cómo es que ellos están empezando a trabajar con sus aplicaciones o con las herramientas para crear cómics. Entonces, ustedes pueden igual ingresar, pueden checar alguna estrategia, pueden también compartir alguna que ustedes sepan. Por ejemplo, si el cómic lo van a hacer por medio de PowerPoint,
Bien, será interesante entonces que nos platiquen cómo es que esas imágenes de PowerPoint ustedes las pudieron descargar y las pudieron usar para trabajar su cómic, ¿no? O en qué sitios se pueden realizar, en qué sitios podemos checar, por ejemplo, escenarios para trabajar, etcétera. Les digo porque, bueno, obviamente Pixton solo es una opción que nos están dando en Prep en línea, pero ustedes, si tienen alguna otra opción para trabajar el cómic, adelante, solamente es cuestión eh, de que lo usen efectivamente, que les sirva para crear su cómic y si pueden compartirlo en las estrategias del foro aprendiendo va a ser muy, muy buena idea. En el foro de integración, recuérdense también, hay 5 aportaciones y cada una de estas aportaciones va a sumar para que se les asigne el 8% de su calificación. Entonces, por tal motivo hay que ingresar en 5 días diferentes de preferencia y también en mensajes apartes para que se les pueda evaluar pues esta forma de que ustedes están interactuando dentro de ese foro. El día de ayer que revisamos, que hicimos nuestro último espacio abierto, el 8º espacio abierto, ahí les expliqué cómo es que deben de trabajar, entonces les sugiero pues que lo revisen, ese videito. Y darle respuesta a la autoevaluación. Acuérdense que también la autoevaluación les va a dar un porcentaje, les va a dar el 8% de su calificación, entonces por eso va a ser necesario que ustedes realicen el 5%, perdón, de su calificación, pero es importante que lo realicen para que tengan ese 5% dentro de su porcentaje final, ¿no? Bien, ese es el orden del día con el que trabajamos en esta ocasión. Hicimos, bueno, les voy a dar la bienvenida a semana 4, que ya les estaba yo explicando ahorita el motivo por el cual estoy apenas grabando nuevamente este video. La explicación de actividades de semana 4 también se las voy a compartir, sobre todo para que ustedes puedan ir identificando los puntos más importantes que deben de realizar y sobre todo para que vean todo lo que deben de trabajar y de esa manera lo entreguen de una manera completa, ¿va? Les voy a explicar cómo usar Pixton de una manera breve, cómo es que lo pueden empezar ustedes a trabajar para crear su cómic, que ese será el proyecto integrador. Algunas especificaciones en foros. También les voy a platicar acerca de los asuntos generales para tener buen cierre de módulo y la parte de las dudas y comentarios. ¿Ok? Pues bueno, vamos avanzando entonces. Este es el proyecto integrador, pero les voy a compartir el documento. Déjenme dejar de compartir esto y les comparto el documento del proyecto integrador con el que obviamente ustedes deben empezar a trabajar. No es nada complicado, la verdad es que siento que les puede llamar la atención porque es una actividad donde ustedes se van a volver los propios escritores ahora de su historia. Van a ustedes a narrar, van a crear, así como estuvieron revisando con los demás autores, los contextos, la parte del lenguaje inclusive que ellos emplearon para crear sus historias, cómo plantearon la narración de esa historia. Bueno, ahora a ustedes les toca esa, van a tener esa oportunidad de hacerlo y no es más que por medio, perdón, de un formato quizá no tan convencional, que es el cómic, que es donde generalmente vemos historias pues en libros, digamos, escritos, ¿no? En la parte de un libro como tal físico, me refiero, o bien de manera digital. Esta va a ser una nueva forma y entonces ustedes van a platicarlo de esa manera. Ahora sí les comparto mi pantalla. Esta es la actividad que deben de trabajar del proyecto integrador. Se llama la historieta como creación literaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este espacio? Bueno, no es más que checar acá en este cuadro que está en color rosa, bueno, de fondo un poco rosa. Tenemos los diferentes pasos que nosotros hemos usado para crear, más bien para analizar un texto literario. Entonces, son estos pasos y continúan en la parte de abajo. Ustedes los verán, ¿no? Y se dan cuenta que tienen un paréntesis. Bueno, ahí hay que ingresar el número de acuerdo al 1 al 30. ¿Qué es lo que ustedes iniciaron? ¿Qué hicieron primero para hacer un análisis de textos literarios? Me refiero, ¿no? Quizá iniciaron con la parte de identificar algo importante, quizá el autor, quizá identificaron primero el género literario, identificaron el contexto, no lo sé. Acá ustedes van a indicar
¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Qué fue el segundo paso, tercero, etcétera? De acuerdo a estos 30 oraciones, los van a colocar así. El número 30 debe de contener el último paso. Ay, perdón, me está dando hipo. El último paso para analizar un texto literario. Entonces, todos estos pasos, les decía, la parte de acá, inclusive la de abajo, deben de tener un número del 1 al 30, ¿sale? Ya una vez que le asignaron un número, ahora sí me voy a la parte del sombreado, porque si ustedes se dan cuenta, en la parte de acá de las instrucciones dice, sombrea con rosa los pasos relacionados con el análisis de la forma y con verde los que corresponden al fondo. Entonces, si dice que con rosa voy a subrayar mis pasos, entonces voy a buscar dentro de mi menú y me aparece que este es el rosa, ¿no? Entonces voy a usar el rosa para esta palabra y después el verde. ¿Qué es lo que voy a hacer? Solamente lo que tengo que hacer es buscar dentro, ay, perdón, se sombreó todo. Tengo que buscar dentro de los números, de la parte que yo ya asigné un número, voy a buscar cuáles corresponden a la forma, que será en color rosa, y cuáles corresponden al fondo, ¿va? Ejemplo, si dice que rosa son los de forma, acá, por ejemplo, tengo el primer paso que dice identifica la forma del texto, entonces obviamente pertenece al análisis de la forma. Ahora, si me voy a la parte donde dice los de fondo, también acá en este paso dice identifica el fondo del texto. Bueno, pues entonces ahí estoy asignando, ¿no? Un color y una separación, una categorización, porque estoy indicando que esto pertenece a la forma, esto pertenece al fondo, ¿sale? Ya una vez que hago todo esto, ahora sí, lo único que voy a hacer es que todos los pasos deben tener un color rosa o un color verde, porque o todos o algunos, perdón, algunos pertenecen a la forma o algunos pertenecen al fondo, pero no se pueden quedar sin color porque forma parte de este análisis. Así, ¿ok? Todo debe de llevar un sombreado, todo debe llevar un color y en la parte de acá, por eso les decía en esa ocasión que no hay como tal un orden que es exactamente este es el 1, este es el 2, el 3, el 4. Quizá no, porque entonces tú pudiste tener alguna variación, tú pudiste haber analizado de una diferente forma, quizá en ese orden, no por completo diferente, pero sí pudieron tener algunas variaciones y es lo que ustedes van a explicar aquí. En el punto número 2, les decía, no hay como tal un orden de pasos. Este es el 1, este es el 2, el 3, etcétera. No. Lo puedes asignar de acuerdo a como tú estuviste analizando los textos, pero lo importante va a ser que lo justifiques. En este cuadro que yo te estoy marcando, hay que justificar de forma breve, de 5 a 15 líneas, ¿por qué decidiste ordenarlos, perdón, de esa manera? Quizá dijiste, bueno, es que de acuerdo a los recursos revisados en la semana, de acuerdo a la primera actividad, a la segunda, etcétera, aprendí que se ordenan de esta manera porque primero es esto, etcétera. Así, tienes que checar, tienes que organizarlo y explicarlo de esta manera para que entonces aquí ya en la justificación, por eso te digo, no hay como tal un orden, exactamente tiene que ser igualito y todo va a depender mucho de tu justificación, por qué los ordenaste de esa manera, ¿va? Ya una vez que hicimos esto, es la primera parte solamente. En la segunda parte, lo que vamos a hacer es crear un cómic. Y hay recursos dentro de la semana 4. Obviamente, hay dos recursos que te pueden servir. Uno se llama para saber más cómo hacer una historieta y en el segundo se llama para saber más cómo usar Pixton. Entonces, estos dos te pueden servir para que tú puedas crear ese cómic que se te está solicitando. ¿Va? Me voy a pasar ahora a la parte de la plataforma. Perdón, de la presentación, para que ustedes me puedan ir siguiendo. Ahora sí, ahora acá tenemos pues la división, ¿no? Tanto de la primera parte como de la segunda parte.
Pero ¿cómo vas a usar Pixton? Bueno, pues Pixton no es más que una sugerencia, una herramienta que nos están dando por medio de Prepa en línea. Y en esa herramienta lo que tú vas a hacer es darte de alta primero. Ingresas a Pixton, ¿no? En la página, en internet, en cualquier buscador ingresas Pixton y después te van a aparecer opciones. La primera opción es donde debes ingresar. Una vez que abriste esa página, te va a aparecer diferentes opciones, ¿no? Te va a aparecer ingresa a este sitio, más abajito dice sí, prueba gratis, ahí es donde debes de darle clic para que entonces así ya puedas empezar a trabajar. Ya una vez que diste obviamente le diste clic al periodo de prueba gratis, vas a registrarte con tus datos. Registras un usuario, una cuenta de correo electrónico para contestar, obviamente a ese correo. Yo te sugiero que ya tengas a la mano el otro correo, el correo que estás ingresando, para que puedas tú dirigirte a tu correo electrónico. Ahí te va a llegar un correo de confirmación. ¿Qué es lo que vas a hacer? Solamente le vas a dar clic para confirmar el registro a Pixton y de inmediato te vas a ir a Pixton. Ya una vez que hayas confirmado este registro, pues no queda más que empezar a trabajar con Pixton. Y acuérdense, en Pixton, pues empezar a seleccionar las acciones que quieres. Si quieres que vayan caminando, si quieres que vayan así, que vayan como saludando, que vayan con la mano abajo, etcétera, tú lo puedes seleccionar. Las expresiones, puedes seleccionar escenarios, personajes. Tú nada más vas dándole clic a esta parte de todo lo que ya viene, digamos que predeterminado. Tú solo asignas qué es lo que quieres trabajar, cómo lo vas a trabajar y eso va a ser todo, ¿va? La vez pasada les comentaba que estará bien de 10 mínimo, perdón, como máximo 10 viñetas va a ser suficiente en donde tú puedes contar una historia. Quizá en una viñeta no te va a ser suficiente, en dos menos, en tres tampoco. El número 10 me parece que es un número adecuado para el número de viñetas, para que cuentes la historia y para que ahora sí tenga un inicio, un clímax o un desarrollo de la historia y un final, un desenlace. Todo esto trata de enfocarte, sobre todo toda la historia, trata de enfocarla en tu experiencia. ¿Cuál fue tu experiencia estas 4 semanas, al que experimentaste más bien, que viviste en estas 4 semanas? ¿Cuál fue tu experiencia? Trata de platicarla dentro de tu historia. En tu historia, ¿qué puedes contar? Puedes contar los contenidos que aprendiste, los conceptos, puedes contar las historias que leíste, autores, personajes. Todo esto trata de involucrarlo en la parte de la narración. Entonces, puede ser que quizá tú estabas comentándole a alguien más, ¿no? En tu narración sea una historia en donde tú le platicas a alguien más, a tu mamá, a tu papá, a algún familiar, a tu pareja, a tus hijos, etcétera. Después platicar, bueno, miren, yo lo que hice fue aprender semanas, no sé, trata de contextualizarlo, ¿no? Para que así lo platiques con alguien, puede ser, y entonces, en esa historia me refiero, y entonces en esos diálogos involucras información que aprendiste en estas 4 semanas. Eso va a ser importante para que entonces tenga mucho mayor peso tu cómic y sobre todo pues se apegue a las instrucciones. Ya una vez que lo terminaste, te vas a dar cuenta que no lo vas a poder descargar ni tampoco imprimir. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, vamos al paso 3. Ahí dice, busca la opción compartir a través de redes sociales y te van a aparecer las opciones Facebook, Twitter o por correo electrónico. Ya una vez que hiciste esto, ya buscaste esas opciones, busca la opción correo electrónico. Le das clic y entonces ahí sí, ya te va a aparecer una liga. Esa liga es la que vas a copiar y pegar dentro de la plantilla, que es la que te había yo enseñado, ¿no? Y si no, te la vuelvo a enseñar, que eso es lo importante, que veas en dónde la vas a pegar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la plantilla, el formato que tienes que descargar de internet de la plataforma. Y si te das cuenta en el inciso F, acá dice, pega el enlace de tu historieta. Bueno, entonces ese enlace lo vas a pegar en este recuadro y eso va a ser todo. No te sugiero que lo pegues dentro de este documento porque va a ser muy pesado, porque va a tardar mucho para que lo subas. Tampoco te sugiero, por ejemplo, que lo subas en otro archivo de Word y ya lo agregues dos. La verdad es que no se pueden agregar dos. Tendrías que hacer solamente uno.
Y para que no pese, lo que sí te sugiero, ejemplo, a ver, voy a cambiarme nuevamente. Bueno, sí, vamos a quedarnos acá. Puede ser, por ejemplo, que ya llegaste a terminar el cómic, ¿no? Dentro de Pixton y de repente no encuentras la opción o no te aparece la opción en donde tú puedes compartir a través de las redes sociales y correo electrónico. ¿Qué te sugiero entonces? Es que tomes captura de pantalla de cada una de las viñetas. Esas capturas de pantalla las vas a compartir, las vas a pegar dentro de un documento de Word, por ejemplo, como este, o en un documento de PowerPoint, pero que obviamente identifica que todo lo que tú hiciste esté dentro de ese documento. Como está pesado y tampoco lo vas a poder subir a plataforma porque no puedes subir dos archivos, lo que vas a hacer, ese documento lo vas a subir a la nube. En la nube lo vas a guardar y vas a darme el, pues ahora sí que el link, el enlace de ese documento que está almacenado en la nube, le vas a dar clic y lo vas a pegar en este espacio. Entonces, es importante que te digo, no pegues como tal acá el cómic, va a ser pesado, mejor súbelo a la nube y solamente me compartes aquí. En caso de que no lo puedas, eh, no te dé el enlace dentro de Pixton, ¿sale? Solamente en este caso, pues puede ser de esa manera, ¿va? Siguiente. Entonces les decía, ya que hicimos todo eso, ya tenemos ahora sí el formato, ya requisitado el documento del proyecto, lo subo a la plataforma y listo. Eso va a ser todo. En caso de que necesiten mayor información, acá tengo el tutorial para que ustedes puedan empezar a crear su cómic en Pixton. Les digo, es sugerencia, no es como tal cual la obligación de hacerlo en Pixton. Si ustedes saben trabajar con algo más, por ejemplo, PowerPoint, por ejemplo, Canva. Canva también es una buena opción. Había otra opción que es Comic Strips, pero no estoy segura si todavía siga vigente la página, puede ser una opción. Y si tienes otra, si sabes de otra aplicación, adelante. Solamente, solamente es cuestión de que tú decidas con cuál quieres trabajar, ¿vale? Ok, entonces ahora voy a dejar de compartir. Ah, bueno, me voy a seguir avanzando. Tenemos el foro de integración. Recuerden que es muy, muy importante el foro de integración porque son 5 aportaciones. Tenemos la primera aportación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el foro de integración? Bueno, podemos nosotros empezar a leer el poema Gemido de Águila. Este es un poema creado por el autor zapoteco 3.0, poeta zapoteco oaxaqueño, obviamente. Y ya una vez que hayan leído el poema, mientras lo van leyendo, vayan anotando todo lo que van experimentando ustedes, quizá emoción, frustración, tristeza, no lo sé. Después, todo lo que vayan ustedes experimentando, obviamente, lo van a anotar, ¿va? Y ahora sí, ya que hicimos esto, vamos a ver el video. En este video que viene también en ese espacio de la plataforma, se van a dar cuenta cómo es que este autor, Zapoteco 3.0, creó su poema. Y van a hacer ese comparativo de cómo ustedes fueron experimentando al leer este poema y cómo es que al saber ustedes cómo se creó, bueno, eso, ese sentimiento quizá de sorpresa, quizá de, ah, pues no entendí o sí entendí o me gustó más saber cómo fue creado, bueno, entonces lo van a compartir, ¿va? Van a participar pues sí, en 5 aportaciones. En la primera me vas a indicar cuál fue tu experiencia estética al leer el poema y tu impresión al saber cómo es que se había hecho. Te digo, porque es quizá un poco diferente o completamente diferente como te los habías imaginado. Segunda participación, ¿crees que esta sea una forma de difundir y preservar las lenguas indígenas? Ya ustedes me dirán si será una buena idea o no buena idea para conservar o para difundir las lenguas indígenas. Y si no es una buena idea, bueno, platícame, no creo que es una buena idea por esto y esto, sugiero esto, o bien es una buena idea por esto y esto y esto, me parece adecuado por esto y esto, ¿ok? Tercera aportación, le vas a dar réplica al menos a uno de tus compañeros. Le vas a decir, obviamente, estoy de acuerdo contigo, compañero, por esto y esto y esto, o no estoy de acuerdo contigo por esto y esto y esto, siempre y cuando de una manera respetuosa. No es evaluar, ya lo hemos platicado anteriormente, no es evaluar y decirle, compañero, tienes muchas faltas de ortografía, no tienes idea o tus ideas son muy
muy sencillas, muy simples, muy cortas, no se entiende tu punto de vista. Te invito a que leas, no es tanto así, no es evaluar al compañero, ni es darle una retroalimentación como tal de lo que hizo bien, más o lo que hizo mal, ¿no? Más bien es indicarle a tu compañero si tú estás de acuerdo con el punto de vista de él o de ella. Expresaron algo y entonces dices, bueno, yo de acuerdo a lo que tú compartes, no coincido contigo por esto o sí coincido contigo por estos y estos aspectos, ¿sale? Esa va a ser tu réplica, que es la tercera aportación. Cuarta contribución. Da la respuesta a la pregunta detonadora. Los poemas generados por medio de la herramienta El Poeta Digital se pueden considerar como textos literarios. Ahí ya me vas a decir, bueno, sí se pueden considerar por esto y esto y esto, o no. Estos no se pueden considerar porque le falta esto y esto. Tú sabrás cómo, porque ya leíste en estas 4 semanas diferentes textos, ya podemos distinguir si se pueden considerar o no se pueden considerar literatura, ya de ti dependerá, ¿no? Y finalmente, en la quinta aportación, vas a darle réplica a alguno de tus compañeros que haya realizado la cuarta publicación. Por ejemplo, en el caso de tus compañeros que ya hayan hecho y digan cuarta contribución, que es la pregunta detonadora, ahora sí, tú le vas a dar respuesta y le vas a decir, bueno, de acuerdo contigo, con lo que publicaste, yo sí considero que es un texto literario, o yo considero igual que tú que no es un texto literario, tú sabrás lo que le vas a compartir, pero le tienes que decir por qué, por esto y esto y esto, ¿no? La cuarta contribución, ¿por qué? Pues porque es la que generalmente, como es la pregunta detonadora, generalmente nos da más ideas para que podamos debatir. Entonces, por eso es que se les sugiere que ustedes realicen esta réplica, esta segunda réplica, a la respuesta de tus compañeros de la pregunta detonadora, que es la cuarta contribución, ¿va? Solamente es eso y ya. Ya todo lo demás lo tengo grabado en la siguiente, en la segunda parte del espacio que se los voy a compartir para que ustedes también estén enterados, pues también quiénes son los que participaron, quiénes ingresaron y cuáles fueron las dudas que ellos expresaron. Entonces, por eso hasta aquí voy a pausar esta grabación y voy a compartirles en un momentito más la segunda parte para que ustedes la puedan ver y ustedes también puedan checar algún punto que quizá les pueda servir al aclarar esta duda. ¿Ok? Bien, entonces me muevo para allá, les agradezco y los invito a que vean la segunda parte de este video. Gracias a ustedes por su atención.